Buenos días, César. Hola, hola, ahora sí. Em, ¿Quieres probar tu presentación? Empezar. Sí, claro. Déjame chequear. Entonces, ¿lo están viendo? Sí, perfecto. ¿Y Bueno, en como, unos minutos. como Sí, pantalla dime. completa se ve? Sí, perfecto. Ok. En unos minutos entonces empezamos. Buenos días. Continuando con nuestro ciclo de conferencias de hoy, les quiero recordar que al terminar cada una de las conferencias deberán darle rate o calificar dentro de la aplicación de WOBA para poder llevar un registro de las conferencias a las cuales están asistiendo y también para una mejor evaluación del Congreso y poder mejorar esto en el futuro. Les agradecemos. Por favor, si se olvidaron de alguna, lo pueden hacer ahora. Eh, y voy a empezar con la conferencia que nos toca hoy, ahora. Él es el doctor César Pérez Fernández. Actualmente está haciendo el postdoc en la Universidad de Johns Hopkins en la adaptación de microorganismos a condiciones extremas, como ser la falta de agua, radiación y estrés oxidativo, enfocado en el desierto de Atacama, Chile. Él hizo la licenciatura en Biología en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, y el doctorado en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra. Durante ese tiempo, pudo estudiar la dinámica espacial y ambiental de la microbiota del Salar de Uyuni como modelo de biogeografía microbiana, y su interés científico se enfoca en la ecología de microorganismos utilizando herramientas moleculares, genómicas y computacionales en extremófilos para abordar la distribución de microorganismos en distintos ambientes y sus mecanismos de adaptación. Hoy nos presenta su conferencia titulada El papel del ARN regulatorio en la adaptación de comunidades microbianas al estrés ambiental. Bienvenido, César, un placer tenerte con nosotros. Te dejo la pantalla, por favor, si puedes compartir tu video y tu presentación. Ahí está. Y ahora, aquí está, mi pantalla. Perfecto, se ve, ¿verdad? Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y estoy feliz de poder exponer mi trabajo aquí en el Congreso. Entonces, yo lo que les voy a hablar ahora es más que todo acerca de lo que estoy haciendo en mi trabajo de postdoctorado, que es esto de el ARN de regulación y cómo los microorganismos lo están utilizando para adaptarse a lo que es el ambiente. Eh, bueno, entonces primero les voy a poner un poquito en contexto de cómo es el lugar que se está estudiando y les voy a mostrar estas dos fotos de cómo es el Salar de Uyuni, que todo el mundo lo conoce, y este es el Salar Grande que está en Chile. Y a primera vista se ven un poco diferentes, pero es que eso tiene una razón ambiental. El Salar de Uyuni, una de sus características más bonitas que lo muestran en todas las fotos, es que se forman estos hexágonos. Y estos hexágonos se forman por la evaporación del agua en el salar, que hace que la sal adquiere esta forma de colmena de abejas. Lo que pasa en Atacama, que se ve un poquito diferente a primera vista, es que este lugar es tan seco, perdón, en Salar Grande, este lugar es tan seco que estos hexágonos se empiezan a deformar. Y esta deformación, por ejemplo, si ustedes ven que aquí ya se está empezando a elevar un poquito la sal, esta deformación forma estos nódulos de sal. Y estos nódulos de sal son los que forman este salar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá en el Salar Grande es una versión mucho más seca, mucho más deshidratada, con mucho menos agua que el Salar de Uyuni. Y es por eso que tiene esta formación como si fueran unas piedras o unos nódulos de sal. Eh, ¿Cómo es que es este ambiente para los microorganismos? Eso es muy importante mostrarlo. Este es un estudio que se hizo hace tiempo. Todo lo que les voy a mostrar ahora son acerca de estudios que se hicieron en mi laboratorio y cómo se van a continuar. Eh, si ustedes ven esta gráfica de acá, en el año 2015 había un poquito más de 2% de agua, que luego en 2016 bajó y en 2017 siguió bajando, y eso lo convirtió en prácticamente un lugar sin agua que tiene casi 0% de humedad. Y por el mismo lado,
del 2015 teníamos poca sal, y esta sal fue aumentando a lo largo del 2016 hasta el 2017 hasta casi 10%. Entonces tenemos un ambiente que es muy salino, que tiene mucha sal, y por si acaso esto también sigue aumentando, porque básicamente son rocas de sal lo que hay ahí, y que también tiene muy poca agua. Adicionalmente, también se buscaron esas veces algunas trazas de organismos, por ejemplo, de la molécula ATP, que es la molécula de energía que tienen todos los seres vivos, y que también se la pudo encontrar, lo que quiere decir que sí había cierto metabolismo, pero que este metabolismo fue bajando a medida que también bajaba la cantidad de agua. Eh, ¿Qué tipo de problemas sufren los organismos cuando empieza a pasar esto, cuando empieza a disminuir el agua y cuando empieza a aumentar la salinidad? Tenemos una célula en condiciones normales, pero que la sometemos a deshidratación. Y por la deshidratación, entonces estaría sufriendo 4 tipos de estrés distintos. Primero, que es un estrés bioquímico, donde se acumulan lo que son los radicales libres de oxígeno. A este se le llama el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo tiene efectos sobre las proteínas, sobre el DNA, sobre el RNA, sobre las membranas. Además, también tendría un estrés físico, que es que como la célula va botando el agua, se va volviendo más pequeñita y no tiene espacio para hacer sus procesos. Un estrés metabólico, porque la deshidratación afecta la fotosíntesis, afecta el metabolismo, afecta la producción de lípidos, afecta la cinética de las enzimas, etcétera. Y un estrés fisiológico, que es por la pérdida de las membranas, es decir, las membranas pierden su integridad, pierden su estructura y va cambiando de forma la célula. Entonces llegamos a tener estos 4 tipos de estrés a lo que los microorganismos se tienen que adaptar, y lo están haciendo porque eso muestran estos datos. Entonces, se cree que hay unos límites para la cantidad de agua que necesita un organismo. Por ejemplo, el agua destilada, y esta cantidad de agua se mide en la actividad de agua, y el agua destilada es 1 prácticamente, su actividad de agua. Escherichia coli, que es la bacteria más estudiada de todo el mundo, que la conocemos incluso mejor que a nosotros, que a las personas, necesita una cantidad de agua de 0.95. Entonces, necesita una cantidad de agua de 0.95. Entonces, esta es una lista de los microorganismos que necesitan menos agua para sobrevivir y de dónde han sido aislados. Ustedes ven, la mayoría los han aislado de las salinas de Estados Unidos, de México, del Mar Muerto, etcétera. Y el que se lleva el récord de la menor cantidad de agua es este hongo que se llama Aspergillus penicilloides, que necesita 0.58% de la cantidad de agua. Entonces, este es el organismo que menos agua necesita, que se conoce hasta ahora, porque eso es interesante en microbiología. Siempre uno cree que no hay nada y encuentra algo. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque precisamente este efecto de la deshidratación, estos ambientes de deshidratación se dan en los desiertos, y los desiertos son los biomas más extendidos del planeta. Como ustedes pueden ver ahí en Norteamérica, una gran área, en Sudamérica, que vendría a ser desde Perú, Chile, Bolivia, Argentina, hasta la Patagonia, todo lo que viene a ser el desierto del Sahara, Arabia, China, el Gobi, en Namibia y en Australia. Son biomas muy extendidos, y es donde estos microorganismos están expuestos a este estrés hídrico de deshidratación, y los desiertos también varían entre ellos. ¿Por qué? Porque pueden pasar de semiáridos a extremadamente áridos. Los extremadamente áridos son donde prácticamente no llueve, que es como el desierto de Atacama, y los desiertos áridos ya hay un poco más de lluvia, hay de plantas incluso. Son esos donde se ven los cactus, donde se ven estas plantas que son tipo pastos, y hay un poquito de agua en ciertos lugares. Eh, Adicionalmente, los desiertos van a tender a crecer, el área de los desiertos va a tender a crecer en el planeta por la actividad humana. Lo que pasa usualmente es que tenemos unos ambientes que son las selvas, el bosque húmedo, etcétera, que para nosotros son muy atractivos por su alta fertilidad, la capacidad de retener agua que tienen una gran cantidad de procesos metabólicos, como ser fijación de nitrógeno, fijan carbono, transforman metano constantemente, y eso se da por las comunidades de microorganismos que viven en el suelo.
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos? Lo que nosotros vamos es, talamos todo esto para hacerlo zona de cultivo, eso se llama la deforestación. Y estas son las actividades, por ejemplo, que causan, lo que son la deforestación, el sobrepastoreo, que es el ganado, eh, las sequías, incluso se mueven todas estas tierras durante el chaqueo, se remueven, y todo eso hace que cambien los ciclos microbiológicos en el suelo. Entonces, tenemos que pasamos de un suelo que teníamos una cantidad de procesos y que inicialmente absorbía nitrógeno, absorbía carbono y absorbía metano, y pasamos a un suelo que poco a poco empieza a liberar metano en lugar de absorberlo como fuente de energía. A lo largo de este proceso de desertificación, también la precipitación, es decir, cada vez llueve menos. Ustedes seguramente escucharon que los bosques tienen esa importancia de que son bombas de agua, entonces cada vez va lloviendo menos y llega un punto donde la comunidad de microorganismos cambia totalmente a una comunidad compuesta por microorganismos tolerantes a la sequedad, a la desecación, y adicionalmente estos procesos que los estuve describiendo cambian a otros del suelo que son como la erosión, la alcalinización, la salinización, eh, y esto se refleja en lo que vendría a ser una pérdida de la fertilidad, es decir, los desiertos se cree que no son fértiles, y una pérdida de la biodiversidad. Entonces, ese es el proceso de desertificación. Sin embargo, como les mostré acá, estas comunidades en el desierto están expuestas a muchas cosas. Es muy, muy difícil, por ejemplo, encontrar en el desierto del Sahara o en el desierto de Atacama comunidades que estén microbiológicamente activas, es decir, que están creciendo y haciendo las cosas que usualmente hacen. Pero ¿dónde es que las encuentran activas? Ellas encuentran ahí rocas en el desierto, por ejemplo, la piedra de arenisca, la piedra de alita, la piedra de yeso, que los microorganismos aprovechan como para utilizarlas como un refugio. ¿Por qué? Porque una roca es un refugio. Si ustedes ven, esto es el corte transversal de una roca, y afuera hay una fuerte cantidad de UV que va a afectar a los microorganismos, y está el estrés sérico, que es lo que les decía, que hay muy poca agua disponible. Pero a medida que vamos entrando en la roca, la roca nos protege del UV, nos protege de la radiación ultravioleta y también nos ayuda un poquito a sobreponerlos al estrés sérico, porque dentro de la roca, se los voy a mostrar en el próximo slide, dentro de la roca es más húmedo que afuera. Entonces, la biodiversidad que hay dentro de la roca, es decir, estos microorganismos que están habitando aquí adentro, va a ser mayor que los que habitan aquí afuera. ¿Por qué? Porque tienen esa oportunidad de protegerse de la radiación, y del estrés oxidativo. Y eso también nos da distintos tipos de comunidades en una roca, lo que son las epilíticas que viven afuera de la roca y las que son las endolíticas que viven dentro de la roca. Existen otro grupo de microorganismos que viven abajito de la roca, no están ni adentro, pero tampoco están arriba totalmente expuestos. Esto es lo que les decía de la roca. Si nosotros vemos estas gráficas, estas de acá nos muestran cómo son los ambientes, y si vemos acá el color amarillo, enfóquense aquí abajo que es lo que es la humedad. Si nosotros vemos el color amarillo, esto representa a la humedad ambiental, a la humedad del aire. Entonces, nosotros tenemos un momento en que la humedad en el aire es bastante alta en el desierto y de repente baja hasta llegar a puntos muy, muy bajos. Eso en el ambiente, pero en la roca, lo que podemos ver es que la humedad se mantiene a lo largo del día. Entonces, la roca nos está dando la oportunidad de mantener agua ahí adentro de la roca para que los microorganismos lo aprovechen y lo utilicen para sus procesos. Y esto es particularmente interesante en la alita, que la alita tiene una capacidad de mantener el agua. Nosotros lo vimos hace poco, que prácticamente años, que no llueve hace años, pero sigue manteniendo esa agua. Con la temperatura no es tan parecido porque, por ejemplo, aquí vemos nuevamente el color amarillo es la ambiental y las fluctuaciones de temperatura de la roca. Las fluctuaciones de temperatura de la roca lo que hacen es ser parecidas a lo que es el ambiente. Lo que sí es interesante es esto. Esto es una roca de sal, una roca de alita, que es lo que les mostré, los nódulos de los que está compuesto el salar grande, donde tenemos una zona que es medio verdosa. Y esta zona medio verdosa no está tan afuera de la roca, pero sí está más o menos al medio. Y esto se le llama zona de colonización. ¿Qué es la zona de colonización? Es un punto donde la radiación UV no es tan fuerte,
y que los microorganismos se pueden proteger tanto del UV y que al mismo tiempo tienen la suficiente cantidad de humedad para poder realizar sus procesos. Entonces, el color verde es característico de las cianobacterias y de las algas. Estas están aquí como productores primarios, en un punto donde pueden adquirir suficiente luz, y después de su producción primaria, después de fijar el carbono, este carbono le sirve a otros microorganismos para poder crecer, desarrollarse y hacer sus cosas. Esto no solamente se ve en Atacama, esta es una foto que tomé del desierto de Atacama, y este es un artículo que salió hace poco también de unos colegas, donde donde muestran rocas de distintos lugares, de distintos desiertos, por ejemplo, Namibia, Negev, Canadá, Colorado, etcétera, donde estas rocas, que también son de distinta composición, tienen la zona de colonización, pero en distintas partes. Por ejemplo, si nosotros vemos acá, la zona de colonización está un poquito más cerca de la superficie. Si nosotros vemos esta de acá, la zona de colonización está un poquito más al medio y en esta otra está muy, muy cerca de la superficie. Entonces ellos le sacaron fotos a estas zonas de colonización y lo que ven es esta foto de acá es la más bonita de todas, porque si ustedes ven aquí las formas de cocos son las bacterias que están viviendo en esta zona de colonización y cómo están adheridas a los espacios que hay aquí dentro de la roca. Entonces, como les iba diciendo, los microorganismos lo que hacen es encontrar un refugio dentro de las rocas en los desiertos. Bueno, entonces, si las rocas son un refugio, entonces nosotros sabemos que existen muchos eventos que no son muy comunes en cualquier ambiente existe un evento que no es común. Lo que pasó en Atacama en 2016 fue una lluvia muy fuerte, que es muy rara que se registró una lluvia así después de 100 años más o menos. Y lo que tenemos es esto, se tomaron las muestras dentro de la roca de Alita y se les hizo la metagenómica. Y si ustedes ven este color rojo, el 2014 era mucho mayor que el 2015 y el 2016, después de la lluvia, vean cómo baja la cantidad del color rojo. Para el 2017 vuelve nuevamente el color rojo a ser el mayor dominante. Y estos microorganismos son las arqueas, específicamente las aloarqueas, que son los dominantes, los microorganismos dominantes en todos los ambientes salinos e hipersalinos. En contraste, el color azul, que son bacterias que son halotolerantes o halófilas, eran muy pocas al principio, pero la lluvia les dio una oportunidad para crecer, explotar rápida, para ser parte más importante de la comunidad. Esto es lo que les decía, entonces la abundancia relativa de las arqueas fue bajando del 2014 al 2016, donde fue el evento de la lluvia, y del 2016 al 2017 vuelve a aumentar, y después tenemos datos de lo que vendría a ser el 2020, que es lo que estamos trabajando ahora. Adicionalmente, las rutas metabólicas que se dan en estos eventos de lluvia cambian un poco, especialmente en esto que viene a ser la degradación y la transcripción del RNA. ¿Por qué? Porque teníamos mucha transcripción al principio y esto aumenta repentinamente en el último año, que vendría a ser el 2017, y pasa lo contrario con lo que vendría a ser los carbohidratos. Los carbohidratos eran menos, el metabolismo de los carbohidratos era menos antes de la lluvia y aumentó un poquito después de la lluvia, y esto se puede deber precisamente a estos cambios ambientales, donde los microorganismos pasan de un estado de estar medio dormidos, medio cansaditos por lo que es la lluvia, por lo que es la sequedad, viene el agua y les da mucha mayor ventaja para que ellos empiecen a degradar lípidos, degradar carbohidratos, etc. Entonces, este es el modelo que se propone para lo que pasa dentro de una roca, donde al principio tenemos una serie de microorganismos con su cantidad respectiva cada uno, viene la lluvia, hay un cambio rápido por efecto de la lluvia, pasa la lluvia y hay un cambio lento donde el paisaje final, es decir, la cantidad de microorganismos al final es similar a lo que está al principio, funcionalmente, es decir, estos microorganismos de acá están haciendo lo mismo que estos microorganismos de acá, pero taxonómicamente son distintos. ¿Por qué? Porque hubo muchas, por ejemplo, el taxón C prácticamente desapareció después de la lluvia, pero su lugar lo va a ocupar otro taxón que está después de la lluvia. Eso tiene mucha implicancia porque hay un banco de semillas microbiológico que se le dice el seed bank,
que es donde están todos estos microorganismos que en muy poca abundancia, que se detectaron por metagenómica o por 16S, pero no se sabe si están vivos, si están durmientes, si están muertos, si son esporas o si solamente es DNA en el ambiente. Pero este seed bank es el que, de los que están vivos, pero muy cansados dentro del seed bank, son los que van a tener la oportunidad para recolonizar la roca. Finalmente les quiero hablar lo que es el rol del RNA de respuesta. Si ustedes ven esta gráfica, una de las cosas que cambia es la cantidad de RNA. Entonces, este es el dogma central de la biología molecular expandido, pero este está para eucariotas. Lo puse acá porque me parece interesante lo que muestra esto, que existen regiones del DNA que son codificantes para proteínas. Estas regiones pasan a RNA mensajero, el RNA mensajero a, pasa al ribosoma y el ribosoma pasa a proteína, dentro del ribosoma, perdón. Existen regiones del DNA que son no codificantes y estas regiones no codificantes van a darnos dos tipos de RNA. Un RNA de pocas secuencias cortito, que tiene esta estructura, básicamente, y un RNA que es de muchas más largas secuencias. Ambos RNAs lo que tienen es la función de regular la expresión genética. ¿Cómo lo hacen? Se pueden pegar al RNA mensajero e inhibir que la producción de proteína, como ven, no hay proteína, o pueden pasarse al lado de lo que vendrían a ser en el ribosoma, pegarse al ribosoma y favorecer también la producción de proteínas. Entonces, ¿cómo es que pasa esto en los microorganismos halófilos? Este es un trabajo que se hizo en uno, que es la Halopherax volcani, que es una clásica de las arqueas halófilas. En este caso, a un cultivo de Halopherax volcani se le puso un poquito de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, para simular el estrés oxidativo. Y se busca que RNAs son los más importantes después de añadir el peróxido. Y tenemos dos grupos. Los que están debajo de esta línea son los que disminuyen en cantidad y los que están por encima de la línea roja, que son los que aumentan en cantidad. Eh, lo que es bien importante es, como ven aquí, eh, dos, dos eh, enzimas, que son la catalasa y la superóxido dismutasa, que son muy conocidas por su acción detoxificante durante el estrés oxidativo. Entonces, estos RNAs aumentan de cantidad y lo que da una idea de que quiere decir que estas enzimas están empezando a funcionar durante este cambio de condiciones. ¿Cómo funciona esto en la naturaleza? Eh, Nuevamente, estos son de las comunidades que viven dentro de la roca. Aquí vemos una composición taxonómica hecha por metagenómica, es decir, solo por DNA. Y aquí vemos una composición taxonómica hecha por metatranscriptómica, es decir, está hecha por RNA. Y al ser parecidas las dos, lo que nos dice es que básicamente todos los microorganismos los microorganismos que están representados en la metagenómica también lo están produciendo RNAs constantemente. ¿Qué tipo de RNAs? Estos son los small RNAs, que son los de corta secuencia. Estos son un tipo de small RNAs, que son los de antisentido, y estos son los intragénicos, que son dos tipos distintos de small RNAs. Si ustedes ven, por ejemplo, a los bacteriales prefieren este tipo, que son los de antisentido, prefieren usar este tipo a utilizar el de interferencia, pero estas otras que son crococales, que es una alga, y los bacteroidetes prefieren utilizar los intragénicos que los de antisentido, y eso nos da un poquito de luces sobre qué tipo de metabolismo prefieren utilizar los microorganismos en una comunidad. Y esto es también lo que les mostraba, todo esto está basado en RNA. El RNA antes de la lluvia, perdón, el RNA después de la lluvia es diferente al RNA antes de la lluvia, y también existen unos cambios antes y después en la cantidad de RNA que se está produciendo por las comunidades. El problema con bueno, no es un problema, es un obstáculo que se tiene con este tipo de estudios, es que la cantidad de RNA, y eso deben conocer todos los que trabajan en metagenómica, la cantidad de RNA que se consigue del ambiente es muy poca, y la mayoría es de RNA ribosomal. El 95% más o menos del RNA que se consigue es RNA ribosomal, y ese no nos sirve.
lo que nos sirve es el RNA no ribosomal. Entonces, al tener muy poca cantidad, mayoría de RNA ribosomal, eh, no logramos captar todos los cambios y toda la información, por lo que no se puede decir exactamente cuál es el RNA que está cambiando y cuál no, pero sí se sabe que hay una diferencia. Entonces, ¿en qué sigue el proyecto? El proyecto continúa. El proyecto va a continuar, por ejemplo, primero con esta pregunta que si el RNA sirve como refugio, perdón, si la alita sirve como refugio frente a eventos de estrés puntual, como fue la lluvia, también funciona de la misma manera a cambios en largos periodos de tiempo. Para lo que se hizo para responder esta pregunta fue tomar unas alitas, unos nódulos de Iquique, que es donde está el Salar Grande, y se lo movió uno a Chañaral, que es más húmedo, otro a Alma, que ya ven que está muy cerca de Bolivia, Alma que también es húmedo, pero también tiene mucha altura, que lo que representa mayor cantidad de radiación ultravioleta, y uno a Yungay, que es el lugar muy seco, que este representaría mayor estrés oxidativo. Se dejó las alitas acá durante un año, se las recogió este año y actualmente estamos en el procesamiento de las muestras en extracción de RNA, análisis de secuencias, etcétera, para responder si esta alita también funciona como un refugio frente a todo este tiempo. Y lo otro que se está haciendo es lo que les decía, que Haloferas volcani muestra la respuesta de un microorganismo a un estrés ambiental, pero en la realidad los microorganismos viven en complejas interacciones con otros, entonces por lo que la respuesta de uno no es necesariamente la respuesta de lo que se ve en la naturaleza. Para cambiar esto, lo que hicimos fue agarrar un poquito de la alita, separamos las células por centrifugación de la alita y con esas células incubamos un medio que es muy salino, tiene 25% de sal más o menos, es decir, que de esta cantidad de medio, un cuarto es sal. Se las empezó a cultivar y aquí ven, por ejemplo, cómo crecen, que adquieren este color rosadito después de un tiempo respecto a las otras que no son tan rosaditas, frente a otras que no son tan rosaditas, y con esto vamos a poder ver la respuesta al estrés oxidativo de lo que es la comunidad, pero también nos da otra ventaja. En un cultivo siempre va a haber mayor cantidad de células que en el ambiente, entonces eso significa que vamos a ser capaces de sacar mayor cantidad de RNA del cultivo que de las células, lo que nos va a permitir quitar el RNA ribosomal y con eso aprovechar de enfocarnos en los small RNAs y otro tipo de RNAs que pueden servir de respuesta al estrés ambiental. Aquí también hay que aclarar otra cosa, que es que en los cultivos no siempre, es decir, como de todas las bacterias que hay, de todos los microorganismos que existen, menos del 1% son cultivables. Entonces sabemos que este es un proceso altamente viciado, porque aquí solamente va a crecer lo que pueda crecer, pero es mejor que nada. Es mejor que nada para conseguir la información. Y ese es lo que tengo, el trabajo que tengo para ustedes. Acá les dejo mi información de contacto y esta es una fotito de cómo es el desierto en Chile y cómo es que nos acomodábamos para extraer el DNA. Este era mi laboratorio en Chile, de aquí nos movíamos las rocas de sal y ahí empezábamos a extraer lo que es la zona de colonización para llevarlo al laboratorio. Muchísimas gracias, César. Súper interesante. Yo tengo una pregunta personal y después te hago una que hay en WOA. ¿Cómo eligen el lugar de dónde van a tomar la muestra? Si lo van cambiando con el tiempo o siempre es los mismos lugares. ¿Han usado no sé, algún software para detectar cuáles son los mejores lugares para hacerlo o cómo los han elegido? Bueno, este proyecto inicialmente, hace mucho tiempo, cuando era el inicio del proyecto, hace más de 10 años, se buscaba en lugares que se parecían a Marte, porque con las fotos que ves en Marte hay unos lugares que parece que tuvieran alita, estos nódulos de alita, entonces buscaron eso en la Tierra y encontraron este lugar que es el Salar Grande y encontraron otro que es Yungay, que se parecen a Marte, y decidieron ir ahí y buscar trazas de la vida, es decir, los ATPs, y los lípidos, etcétera, para ver si es que los microorganismos están activos. Entonces, después de eso se fue desarrollando el proyecto y surgió esta idea de que dentro de las rocas los microorganismos viven, pero fuera no se sabe cómo pueden sobrevivir. Y ya se empezó a desarrollar para esto, para ir a los otros lugares. Los otros lugares también son desiertos. Los tres que les mencioné también son desiertos, pero estos desiertos tienen sus distintas características, principalmente en humedad y radiación ultravioleta, y todo eso lo han hecho mediante
software de posicionamiento tipo GIS, tipo QGIS, etcétera, donde podían ver, con imágenes satelitales, donde podían ver cómo estos lugares eran ambientalmente y si se podía hacer el experimento o no, porque necesitamos carretera para llegar ahí también, ¿no? Claro. Creo que podrían usar algunos drones o algo así en el futuro Sí, para eso, ir a tomar la muestra. sí, eso también se estaba pensando utilizar drones porque estos lugares son muy interesantes y hay algunos que son muy, muy complicados para la vida, donde ni siquiera las bacterias crecen, pero sí hay líquenes, por ejemplo. Entonces eso sí sería muy interesante. Otra de las cosas también que se hacen en estos desiertos es que se cavan unos hoyos muy profundos y se va midiendo la humedad relativa en estos lugares para ver si es que hay agua. Y eso también me lleva a una experiencia personal que ahora que me van a preguntar, si me preguntan qué es la ciencia, yo les voy a responder, ciencia es ir al medio del desierto a medir humedad relativa del suelo. Experiencias interesantes gracias a la ciencia, siempre lo digo. Tengo una pregunta de Boba. Dice, ¿existe evidencia de que el ARN regule la respuesta de células persistoras o viables, pero no cultivables para sobrevivir a estrés en ambientes salinos? Eso precisamente es lo que vamos a ver, porque el estado de viable no cultivable, por ejemplo, siempre hay unos organismos que están creciendo constantemente. Esos son los viables. Existen otros organismos que no están creciendo, están como dormiditos, y esos son o están en forma de esporas, esos son los viables no cultivables. El problema con esos es que están en muy poca cantidad en el ambiente. Entonces, sacarles el RNA para hacerlo detectable es más difícil. Eh, Al menos los que no están como esporas sí deberían hacer algo para responder al estrés ambiental. Esperamos poder encontrar, porque esta vez sacamos mucha más alita que las anteriores veces, esperamos poder encontrar algo en nuestras muestras que nos diga que hay algunos microorganismos que están en estado vegetativo, que de alguna manera también tienen que responder. No te sabría responder ahora a esa pregunta, pero esperamos tener los resultados de aquí a un año más o menos. No se te escucha. Ahora. Tu micrófono, Natalia. Perdón, me parece que hay preguntas del público, hay gente levantando la mano, pero si pueden hacer sus preguntas por el chat, por favor, por preguntas y respuestas. Okay. ¿No? Bueno, César, te invito a responder si quieren algunas preguntas por la aplicación del WOBA, que va a estar abierta durante todos estos días hasta después de terminado el Congreso. Muchísimas gracias, muy enriquecedor tu conferencia y todo lo que has experimentado como científico, y creo que como persona también a uno lo van marcando para ver hacia dónde orienta su investigación. Muchas gracias. Al público les recuerdo que por favor vote en Rate sobre la conferencia de César y sobre todas las anteriores para ir llevando una lista de quienes van viendo cada una de las conferencias. Y también los invito a que esta tarde, en lugar de ver la Champions, nos sintonicen porque vamos a estar toda la tarde también con las conferencias, y de última se ponen ahí la tele de fondo. Bueno, ahora nos vemos a las 11, tenemos media hora de descanso y muchas gracias por asistir a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias por la invitación.